Una de las cosas lindas que está pasando en este tiempo y lo que creemos que Dios está haciendo es levantar una iglesia firme en adoración, una iglesia adoradora firme. Y yo creo que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este encierro, en medio de esta situación que estamos viviendo, realmente Dios va a hacer algo poderoso. Quiero decirle más que nada que preste atención a esta palabra. Yo creo que algo Dios nos va a hablar el día de hoy. Pero antes que nada vamos a hacer una oración. Y esa oración es para que Dios nos guíe realmente y que su Espíritu Santo se manifieste. Porque no hay forma de que esta palabra pueda grabarse en nuestro corazón si no es a través de la revelación del Espíritu Santo. Así que permítanme orar, por favor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento que nos permites vivir. Bendecimos nuestro gobierno, bendecimos nuestro país, bendecimos las familias, bendecimos la gente que está recibiendo de ti, Señor, en algún lugar. Y te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, por favor, descienda y revela nuestras vidas, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, revela nuestras vidas esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, desde el verso 1 al 8, nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así dice el versículo, ¿verdad? Y es por esto que necesitamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Muchos están protestando por los tiempos, otros están aprovechando el tiempo para arreglar sus casas, arreglar los patios. Otros están pasando tiempo con sus hijos, tiempo que nunca habían podido pasar. Hay gente que está pudiendo pasar tiempo con sus familias y tiempo con la esposa, con el esposo. Y son cosas que antes uno no las podía hacer. Y bueno, yo creo que Dios está permitiendo todo esto, ¿verdad? Dios está permitiendo que tengamos un tiempo en familia. Hay tiempos y tiempos en la vida. Hay momentos en la vida que pareciera que nunca iban a llegar. Y cuando llegan en un tiempo raro. Por ejemplo, en medio de esta cuarentena. Hay cosas que Dios tiene y que está planificando para su iglesia que van a llegar en medio de esta cuarentena. Es tremendo lo que Dios va a hacer en este tiempo, porque yo no sé cómo se maneja Dios en este asunto, ¿no? Pero algo está pasando en este tiempo de cuarentena. Específicamente, mire, le quiero hablar de los tiempos. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, Saúl era rey de Israel y en este tiempo se le había terminado el tiempo de gobierno y debía comenzar el reinado de David. Dijimos que todo tiene su tiempo y el tiempo de Saúl se había terminado. Saúl había sido ungido rey bajo la unción de Dios a través del sacerdote Samuel. Saúl era el legítimo rey de Israel hasta que su terquedad y querer hacer las cosas a su manera, Dios aleja su espíritu de él. Y cuando eso pasa, era cuestión de tiempo que el reinado de él acabe. Ahora, cabe destacar lo siguiente, que si Dios te llama a través de una iglesia, a través de una institución para servir en alguno de sus propósitos, debo vivir realmente y seguir el lineamiento impuesto por Dios. Ya que si no puedo terminar como Saúl, luchando para defender mi reinado, pero sin Dios. Eso sería grave. Ahora, David ya había sido ungido rey en su juventud y ahora era el momento literal de tomar ese ungimiento en serio. El gran problema es que aún seguía encerrado en una cueva a causa de la persecución de Saúl. Porque cuando Saúl se le acabó el tiempo del reinado, comenzó a atacar a David y a culparlo de su fracaso. Y en este tiempo, en este momento, en el tiempo que estamos viviendo, es una actitud muy común en estos tiempos. Cuando a alguien no le funcionan las cosas, comienza a atacar a los demás y a echarle la culpa a los demás de su fracaso. Pero bueno, este no es el punto. Lo que me llama poderosamente la atención es que David, aún encerrado en una cueva, la gente que conocía su corazón vino a él para ofrecerle ayuda y ponerse a su disposición. Ahora quiero que me preste mucha atención en esto, por favor. Note lo siguiente. El nombre de la ciudad donde se juntaron para luego comenzar a reinar, la ciudad donde David estaba escondido de Saúl, se llamaba Siclag. Y me llamó mucho la atención porque esto tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Note que fue en una cueva, en un aislamiento. Estaba aislado del todo, escondido literalmente,
porque afuera había un enemigo que lo quería matar. Yo no sé si se me va siguiendo y no sé si me va entendiendo la paradoja de lo que es la cuarentena al virus que está afuera. Yo no sé si me va entendiendo. La ciudad se llamaba Siclag, como le dije recién. Y Siclag fue una de las 13 ciudades de la herencia de Simeón. Ahora, Simeón no habitó estas ciudades por mucho tiempo, y en el momento en que David se había llegado a esconder en Siclag, en la cueva de Adulán, en ese momento Siclag estaba habitada y gobernada por filisteos. Y los filisteos eran nada más y nada menos que el enemigo eterno del pueblo de Dios. O sea que David estaba durmiendo con el enemigo, se podría decir, ¿verdad? Ahí en Siclag, en una cueva, escondido, David estaba esperando para arrancar su reinado. Porque cuando Dios quiere levantarte en autoridad, no importa si estás en un encierro, en medio de la crisis más profunda de tu vida, rodeado de enemigos, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te ungió, te levantará. Y este es el tiempo. Esta cuarentena se llama Siclag. No sé si me va siguiendo. Y es por esto que aunque te acuestes en una cueva oscura, en el lugar donde estás sea el lugar de tu proceso, tal vez sientas temor de muchas cosas, tal vez sientas que la vida no te funciona, tal vez sientas que este encierro te está matando, no tengas temor, porque Dios envía una palabra como la que te estoy dando hoy y te pone a tu costado, o sea, para ayudarte, una congregación de gente preparada que hará que puedas comenzar tu ministerio, que puedas comenzar tu reinado y que tu nivel de autoridad se levante. En medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis, aquí en tu cueva de Adulán, aquí en tu Siclag, aquí Dios te va a levantar en autoridad y vas a ser un poderoso del Señor. Quiero que entendamos algo, que cuando hablamos del reinado de David, está hablando del reinado de la iglesia en adoración. David representa la adoración. En medio del Siclag, en medio del aislamiento, Dios está levantando a reinar una iglesia que adora. En medio de este aislamiento, en medio de la crisis, se está levantando una iglesia adoradora. Siclag es el lugar donde David estaba recluido, donde David estaba escondido, donde David estaba haciendo su cuarentena, porque afuera había un coronavirus, un Saúl que lo quería matar. Pero note esto. A medida que fue pasando el tiempo, se empezaron a sumar una cierta cantidad de personas que la Biblia llama los valientes. ¿Me va entendiendo? En el Siclag, en medio del aislamiento, Dios comienza a sumarle a David los valientes. Todos los días venía gente que se sumaba al ejército para que David cumpliera su propósito. En otras palabras, amada iglesia, amada congregación, Dios está trayendo algo tan poderoso sobre la iglesia que todos los días hay palabra de todos lados, palabra que nunca hubo. Están habiendo todos los días a partir de ahora en tu vida, porque en medio de tu Siclag Dios te va a levantar en adoración. Ahora abra su Biblia, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 12, y vamos a hacer un popurrí de versículos porque no son en orden cronológico. Vamos a leer el verso 2. Aquí vamos a ver un poquito quiénes eran los que se fueron sumando a David. Verso 2 dice, todos ellos eran expertos arqueros. Aquí era una parte. Esto fue uno de los que se sumaron. Un grupito. Dice, todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas y lanzas y lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la mano derecha. Todos eran parientes de Saúl y de la tribu de Benjamín. Eran grosos, guerreros fuertes. Verso 8, vaya conmigo al verso 8. Dice que se sumaron a David algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad. También desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan feroces como leones y veloces como ciervos en las montañas. Note que antes no habían ametralladoras, no habían tanques de guerra, no habían guerras químicas. Aquí era destreza física y estos tipos eran grosos, 100%. Ahora note lo que Dios le estaba dando a David. David estaba escondido en Adulán, en Siclag, y Dios le estaba proveyendo de recursos poderosos para que David se levantara. Dios le está proveyendo de recursos poderosos, de palabra tan poderosa, tan veloz y fuerte como ciervos en las montañas, pero tan poderosa
como el rugido de un león. Dios está proveyendo de palabra sobrenatural a su iglesia. Verso 14 dice, estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados. Un solo tipo. El más débil, 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar a 1000 soldados. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación. A principios del año expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Imagínense el poder y la autoridad de estos tipos. Imagínense si no eran poderosos. Ahora note lo que David les dice. Verso 17 les voy a leer. Dice, David salió a su encuentro. Si vienen en son de paz para ayudarme, son mis amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces el Dios de nuestros antepasados los vea y los castigue. Note lo que dice el verso 17. ¿Usted leyó? Si vienen a capturarme, ustedes están cometiendo un error. En otras palabras, amada iglesia, Dios está levantando una iglesia poderosa en adoración, una iglesia con autoridad. Ahora, si te sumas a la iglesia, sumate para sumar, no para restar. Porque si uno entra para molestar, para restar, el mismo Dios que está permitiendo que entres es el mismo Dios que te va a sacar. Así que el Espíritu Dios descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. ¡Wow! ¡Qué ejército más poderoso es el que Dios estaba trayendo a David! Ahora note lo siguiente y vaya conmigo al verso 32. Ahí en el verso 32 dice que se unió una tribu más. De la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos, sabían cuál era el mejor camino para Israel. En otra versión dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Me quiero parar en esta palabra, aquí con los hijos de Isaacar, porque si bien todos tienen gran poder físico, pero acá los hijos de Isaacar tienen algo especial, eran entendidos en los tiempos. Tremendo cuando Dios tiene un plan contigo, comienza a ponerte gente poderosa que te ayudará, y no es tu responsabilidad elegir quién sí y quién no, porque Él saca al que no es apto, y al que sea de ayuda, Dios lo prosperará y lo preparará para que sea aún de mayor ayuda. Quiero que me preste mucha atención al verso 32. Dice que eran gente entendida en los tiempos. Diga conmigo, era gente de visión. Ahora, ¿quién era Isaacar? Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Recuerde que antes Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas. Pero entonces este era el 5º hijo, el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Isaacar tuvo 5 hijos que también fueron príncipes y principales en las tribus. Ahora, cuando Jacob unge a Isaacar, Jacob era el padre de Isaacar, Jacob unge a Isaacar para bendecirlo, le declara unas palabras muy curiosas. Y quiero que me preste atención y vaya conmigo, por favor, el libro de Génesis, capítulo 49, verso 14 y 15. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, Isaacar es un asno fuerte echado entre 2 alforjas. Note lo que le está diciendo Jacob, parece que lo estuviera insultando. Dice, Isaacar es un asno fuerte echado entre alforjas. Verso 15. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a esclavitud. Y usted dice, ¿qué tendrá que ver esta palabra? ¿Qué tendrá que ver esta palabra con lo que pasa con David, con todo esto? Déjeme leerle en Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Dice, Isaacar es un animal de carga que descansa en los establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar la carga y sin protestar se hizo esclavo. Quiero que note una cosa, cuando se habla de Isaacar, que era un asno, que era un burro, no se refiere a necedad, no se refiere a un tipo
tosco, bruto, sino a la capacidad de avanzar en caminos complicados. Isaacar supo encontrar el cómo reposar y lograr resultados para su generación en medio de una crisis. O sea, en esclavitud logró entender, el tipo fue inteligente, en la esclavitud, estando en esclavitud, le dio una mejor vida a su generación. Ahora, estando en la tierra prometida Dios le da el valle de Jezreel como recompensa por su capacidad de lograr buenos resultados en medio de la esclavitud. Hubo un censo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y en ese censo dice que la tribu de Isaacar eran 54.400 hombres aptos para la guerra. Dice, después yo le voy a dar las citas bíblicas, no quiero ahondar mucho en teología porque no tenemos mucho tiempo. Pero el censo que se hizo cuando ellos salen de la esclavitud y empiezan a caminar en el desierto, dice que eran 54.400 hombres aptos para la guerra. Pero un par de años después, no mucho tiempo después, ya eran 64.300 hombres. O sea, que en muy poquito tiempo Isaacar había dado a la congregación 10.000 hombres aptos para la guerra. 10.000 hombres más. Usted me va entendiendo que gente como Isaacar es la que hace que la iglesia avance, porque sirven los que empujan con el físico, sí sirven. Sirven los que empujan con las tareas de la iglesia, sí sirve, porque todo es apto para el Señor. Pero Dios nos está hablando también aquí de una tribu que piensa, de una tribu que no solo es físico, sino que también tiene capacidad de razonamiento y búsqueda del Señor, que es entendido en los tiempos, que deja que lo profético haga nido en su cabeza y se comienza a mover, no por ánimo propio, ni por fuerza, ni por logros personales, sino que se empieza a mover por una unción profética que está viniendo sobre ellos, porque están entendiendo cuál es el tiempo del Señor, porque están entendiendo que en medio de esta crisis es donde Dios está preparando a la iglesia. Y esta gente, la tribu de Isaacar, los entendidos en los tiempos, es lo que Dios está poniendo en las congregaciones hoy en día, para que las congregaciones tengan la explosión espiritual. Porque cuando esta pandemia termine, cuando esta cuarentena termine y la iglesia salga a gobernar, esta gente, los que piensan, los que están buscando del Señor, los que están buscando la revelación de los tiempos, esta gente es esencial para una iglesia que empuja. Yo no digo que los que empujan físicamente no estén bien, sí están bien, todos están bien. Pero es necesario que no solo sea en nuestras fuerzas, sino que tengamos la capacidad del Espíritu, la capacidad profética, la capacidad de razonar, de ver la palabra y movernos por la palabra. No vivir en emociones, en berrinches e inmadurez. Lo que Dios está hablando es: métete en la palabra, madura con la palabra, escucha las predicaciones, aprende y comienza a poner en práctica para que tu madurez llegue a que esa iglesia que se levanta después de la pandemia pueda gobernar lugares. ¿Saben lo que sucedió? ¿Por qué la tribu de Isaacar se multiplicó? Porque Isaacar transmitió su ánimo y lealtad a sus descendientes. Y ahora están sumándose a David, el próximo rey. Toda la visión que tiene David y la que tenemos muchos líderes y muchas iglesias y personas de Dios necesitan de gente preparada. De gente que sea apta para la guerra físicamente, que sean buenos orando, que cuando haya un trabajo físico, construcción, todo lo que sea, puedan emprender. Gente, como dice la palabra, dice que ellos tenían rostro como de león. Gente que no se le achicaba nada. Pero también necesitamos que seamos entendidos en los tiempos. Ahora, toda esta gente, todos los que fueron ahí a David, ayudaron a David a que David comience a reinar. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, Dios te está llamando a gobernar. Yo no sé si usted me está comprendiendo lo que le estoy hablando hoy, pero lo que Dios le está diciendo ahora es que en medio de este aislamiento, Dios está levantando un guerrero, un reinado, un ministerio, un hombre, una mujer con autoridad. Levante su mano allí y diga conmigo: en el nombre de Jesús, en medio de esta crisis, en medio de este aislamiento, declaro que el poder de la adoración se levanta en mí, aunque tenga que estar por un tiempo más escondido
de este virus, todas las palabras que están viniendo a edificar mi vida y todas las personas que están siendo de ayuda a mi vida, están haciendo que yo salga empoderado de autoridad y listo para reinar. Repita conmigo esta oración: Señor, gracias por la gente que has puesto a mi alrededor. Gracias por las palabras que has declarado sobre nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. El tiempo que estamos viviendo, amado hermano, es fundamental. David estaba en Adulán, en Ziklag. Y ahí en Ziklag, en medio de una cueva fría, en medio de una cueva oscura, en medio de esa crisis, y encima rodeado de los peores enemigos, allí, en ese lugar, es donde Dios levantó a David para reinar. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. En tu Ziklag, Dios te está proveyendo ahora de personas que son tu equipo, tu familia, tus hijos, tu pastor, tu líder de célula, está siendo tu equipo. Esos son tus valientes, amado hermano, porque Dios te está levantando. Es tiempo de empezar a gobernar. El tiempo de Saúl se terminó. El tiempo de Saúl se terminó. Ese tiempo fue de alguien que no tenía el Espíritu de Dios. Pero hoy te digo, esta iglesia está empoderada del Espíritu de Dios. Por eso en este tiempo, después de esta crisis, acá en medio de la crisis, Dios ya empoderó al David. Dios ya empoderó a la iglesia adoradora que se levanta a gobernar. Porque una iglesia que adora, no hay diablo que se le pueda enfrentar. Porque una iglesia que adora, no hay enemigo que se pueda enfrentar. Una iglesia que adora avanza, crece, gobierna. Es una iglesia que crece no solo en palabra, sino en conocimiento, en madurez, espiritualmente. Y no solamente eso, sino que los recursos económicos también llegan a la vida de las personas. Es un tiempo poderoso para la iglesia. Gracias, Padre, en este tiempo te doy por esta palabra que pudimos dar. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu gracia y tu presencia están sobre nuestras vidas. Te agradezco, mi Padre Santo, te agradezco, mi Señor, por este tiempo. Y dejo todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, creo lo que tú vas a hacer en nosotros. Amén.